Tigrevisión. Hola, ¿qué tal, matadores? ¿Cómo están ustedes? Estamos comenzando una nueva emisión de Siempre Tigre por FM Open 99.3, como siempre, con la operación técnica de Tony y con un frío de perros. ¿Qué haces, Isaac? Dieguito, ¿cómo anda, papá? ¿Todo bien? Qué frío afuera, Tremendo, Acá pero hace mucho calor igual. me quedé pensando en lo que dije en el último programa. 2 goles de Armón en el amistoso, nevó. Un gol en competencia oficial, otro frío. Bajó el frío. Catastrófico. Ganó Casualidad, Tigre, viejo. Casualidad. Ganó Tigre. Ganó Tigre. No es poca cosa, una gran alegría. Y bueno, la importancia de ganar o de empezar el semestre, que Sí. es el primer partido oficial del segundo semestre, una victoria, ¿no? Y la verdad que fue importante ante un rival de primera división, que también es importante. Y bueno, un triunfo que nos pone en los octavos de final. Ya estando en esa instancia, me parece a mí que tiene otro color. Sí. Ya es diferente. Exacto, quedan 4 partidos para llegar a la final. Ahí me gustaría marcar una cuestión que tiene que ver con lo que vos decías de jugar contra un equipo de primera división, un equipo de Banfield que tiene muchísimos problemas, que le cuesta muchísimo, te diría, hacer pie en la divisional. De cara de acá a fin de año, ¿no? Me parece que va a tener serios inconvenientes para poder mantener la categoría, pero me parece que Tigre se mostró con autoridad, jugó un partido como quiso, controló el ritmo durante los 90 minutos y una vez que consiguió la diferencia, bueno, me parece que ya con la apertura del marcador inclinó la balanza totalmente a su favor. Y ni que hablar con el segundo gol, ¿no? Ya estaba todo definido. Volvemos a un partido, una lesión, el caso de Cabrera. Tuvo que ser reemplazado por Armoa, que bueno, terminó convirtiendo. ¿Volverá el Armoa que todos estamos esperando? Bueno, ojalá, bajo ese concepto del reencuentro con el gol, es importante. Hablábamos ahí, los que estábamos presentes. Si va a empezar a hacer goles, primero por él, ¿no? Porque es conocido que seguramente debe querer quedarse en Tigre y demás. Bienvenido sea. Si su no ida del club, por así decirlo, es a base de goles, bueno, salimos ganando todos. Y con lo que decías respecto al partido ante Banfield en sí, un claro ganador Tigre. La verdad que muchas carencias también el equipo del sur. Se lo vio después, uno que tuvo la oportunidad de estar en conferencia de prensa, en declaraciones de Pedro Troglio, te dabas cuenta que eran declaraciones corporales también de fastidio y hasta de resignación, un equipo que no... ¿Dónde me metí? Claro, bueno, problema claramente de ellos, ¿no? Pero Tigre también, así todo, tenía que dar la talla y creo que estuvo a la altura, fue un claro ganador y bueno, como decíamos recién, en octavos de final. Sobre todo por cómo se desenvuelve Tigre en este certamen, ¿no? En esta Copa Argentina me parece tan esquiva que hasta a veces, alguna vez dije, parece que a Tigre no le interesara jugar este campeonato, esta Copa. Pero bueno, en este caso ya está en octavos de final, esperando rival entre Quilmes o San Lorenzo, partido que se va a jugar el 5 de julio, próximo sábado, así que el próximo lunes, cuando estemos al aire nuevamente, ya vamos a tener conocimiento de con qué rival. equipo exacto vamos a tener que jugar los octavos. Y ya vamos a estar a nada de el debut en el torneo clausura. Total, también un compromiso o un desafío más que nada importante. Sobre esta cuestión habló Diego Dabov en conferencia de prensa sobre... cómo encarar a este segundo semestre. Los objetivos, ¿no?, del grupo. Lo primero que destacó es seguir escapando la zona de descenso, seguir engrosando el promedio. Después hizo hincapié en mantener el cupo de clasificación a Copa, que hay que defenderlo a muerte. Así lo manifestó el técnico de Tigre. Y en tercera instancia, volver a meterse entre los mejores 8 para jugar segunda ronda, playoff, de este torneo clausura, que tiene el mismo formato, mismos equipos,
mismos rivales, solamente que se invierte la localidad. Arrancaríamos en este caso el torneo clausura visitando a Vélez en el Amalfitani, a diferencia de la apertura que fue en aquel 3-0 a aquel equipo de Domínguez. Exacto, y digo, quizás para subir un poquito más la vara o para cambiar un poco el discurso, sin querer meter en ninguna polémica ni nada por el estilo, digo, ¿no quedaría mejor decir, pensamos en obtener un cupo para alguna copa en vez de seguir con el tema del descenso? Sí, bueno. Teniendo en cuenta que una cosa te lleva a la otra. O sea, si vos te metés en la copa, quiere decir que hiciste una buena campaña y que como consecuencia te alejás también del fondo, ¿no? Sí, coincido. Seguramente sea puertas para adentro un discurso bastante firme ese. O capaz, a lo que voy es que seguramente hacen énfasis a seguir escapando a la zona baja, del cual Tigre al menos esta temporada sacó mucha ventaja a sus inmediatos perseguidores. Pero bueno, coincido con lo que decís. Tigre manteniendo el cupo de clasificación a Copa, por ende estaría también saliendo de la zona baja de los promedios. Bueno, y no podemos dejar pasar un dato que tiene que ver con uno de los goleadores del último jueves, Lorenzo Scipioni. Restan detalles para su salida. Se va a jugar al fútbol griego. Una baja sensible en esta estructura, dentro de un equipo que dijimos, y lo comentamos alguna vez, sale casi de memoria. Bueno, ahora va a haber que buscar un reemplazante para Lolo, va a haber que buscar un reemplazante, o no, mejor dicho, un acompañante para Santi González. Es confirmada la salida hasta el partido con Banfield. Era algo previsible, un rumor bastante importante. Por aquellos días, la semana pasada, se conocía que había charlas avanzadas, tanto con Olympiacos de Grecia, como así también Benfica en segunda instancia. Bueno, en las últimas horas se confirma la venta. No está claro todavía el porcentaje. Algunos dicen 75%, otros dicen 80%. Tampoco el monto. Algunos lo tasan en euros, otros en dólares. Pero bueno, seguramente en las próximas horas saldrá el parte oficial de esta operación, que bueno, no deja de ser importante para las arcas del club. Sí, sería bueno que desde el club se informe, ¿no? Porcentajes, porque de hecho va a quedar un porcentaje a futura venta, digamos, ¿no? No deja de ser todo supuesto igual, porque es lo que decimos, no hay una palabra oficial, sí, es lo que se estima, o sea, no hay una exactitud. Se sabe que se vendió un porcentaje elevado, que quedaría también un porcentaje para Tigre, pero no hay nada claro, digamos, ¿no? Un parte oficial por que eso pueda respaldar este dato, pero se estima todas estas cuestiones que, bueno, seguramente en las próximas horas de parte del club saldrá algún comunicado. Mirá si lo anuncia la Secretaría Técnica. Bueno, estaría bueno. Alguien que esté relacionado al club, ¿no? Que sea un parte oficial, también como para solventar la demanda del interés que tiene el hincha en las redes, que se manifieste y quiere saber, ¿no? Por el simple hecho de tener ese derecho como socio. Pero bueno, veremos. El otro día lo veía en la cuenta de tweet o de X de Sarmiento de Junín, una venta de un jugador con pelos y señales. Bueno, bien. Tal porcentaje, tanto, está todo detallado de primera, digo, ¿tan difícil será? No creo. Con poca voluntad se puede llegar a informar al socio de la situación de una venta no pequeña, digamos, ¿no? Es sí, un creo monto que importante, o sea, y de un jugador importante también. No es información, es intuición o quizás también una opinión. Para mí era vender uno de los mediocampistas centrales. También sabemos que hay interés por Santiago González. No creo que se vendan a los dos, pero bueno, tengo entendido, ampliamente exacto, eran los dos jugadores apuntados a tener, ¿no? Ofertas y demás, apuntados quizás a vender. No sé si los dos en el mismo mercado, pero bueno, esto me abre una ventana. También se ha visto en diferentes opiniones de los hinchas en las redes del hincapié que hay que hacer, ¿no? En las inferiores, producto de la cantera, los dos, como se dice, tanto González como Scipioni. Y bueno, hoy Tigre tiene rédito después de haber tenido años de trabajo, seguramente, en este caso Lorenzo Scipioni, que hoy se va al fútbol europeo. Sí, y me hace ruido aquella
famosa frase o cuestión que se había dado en algún momento que tenía que ver con a los pibes no hay que apurarlos, hay que llevarlos de a poco, y en definitiva hoy terminan siendo los dos jugadores apuntados por varios clubes, y los que tuvieron me parece un rendimiento más sólido, por lo menos en este último tiempo. Con Tigre peleando el descenso, decía no se los puedes poner porque si no... Sí, total, pero bueno, por ejemplo, hay técnicos que por ahí los llevan de a poco también, otros por ahí los ponen. Es como que tampoco está en definitiva... Pero en este caso puntual, me parece también contaban con una diferencia en comparación quizás con otros puestos o con otros jugadores que se conocían de haber jugado en reserva juntos. Me parece eso también es un dato que influye y que vos ya sabés a quién tenés al lado y cómo jugar. Me parece que en ese aspecto ellos, tanto Santi como Lolo, contaban con una ventajita, me parece. Sí, recordemos que la titularidad de Scipioni se impone en aquel partido ante Barracas en cancha de Lanús, cuando Tigre era dirigido todavía por Sebastián Domínguez. El mediocampo estaba Cardoso, que en aquel partido puntualmente, si bien viajó con la delegación y demás, no jugó. Me acuerdo de haberme llamado la atención de verlo vestido con ropa de civil entre los jugadores que estaban haciendo el reconocimiento del campo de juego, y ahí se impone la figura de Scipioni. Desde ahí hasta el presente nunca más soltó la titularidad. Sí, pasó algo similar con Santi un tiempo antes, ¿no? Exacto. Desde que llegó a primera. Uno no sabe si fue alguna sugerencia de parte de la comisión directiva o de la dirigencia, o si fue pedido exclusivo de Sebastián Domínguez, en este caso, que fue el técnico que lo respalda. Y bueno, desde ahí, como decíamos, desde ahí hasta la actualidad nunca más dejó de ser un titular hasta indiscutido del once inicial. Sí, en cuanto a datos que tienen que ver con el plantel, hoy se despidió Igiel Perotti. Igiel Perotti, sí. Estuvimos en contacto con Igiel hace unos días y bueno, nos había comunicado en una charla de que iba a tener en las horas siguientes la desvinculación oficial, si bien ya estaba decidido de que no iba a pertenecer al menos a partir de este semestre al club. Y bueno, hoy se ejecutó, se ve la salida. Siempre quedan cosas técnicas, ¿no? Firmas, rescisiones, contratos y demás acuerdos. Bueno, hoy se fue en un sentido comunicado oficial en sus cuentas personales. Bueno, y el arraigo que tuvo, ¿no? Sí, un jugador que tuvo... Perotti con el hincha y el hincha para con él también, porque cuando se conoció la noticia de la no continuidad, muchos hinchas se expresaron y se lamentaban sobre la partida de Igiel. Sí, me parece que aparte fue un jugador que tuvo o mostró siempre un compromiso fuerte con el club. Sí, obvio. Y también tuvo gestos fuera de la cancha también, ¿no? Porque en sus momentos de lesión siempre estuvo acompañando al plantel. Sí, lo hemos visto en reiteradas hasta con ocasiones. muletas. Sí, total. Acompañando a sus compañeros justamente, y eso habla también de la forma de ser, ¿no? Porque hay otro que capaz, no sé, está resfriado y no va, y él en este caso con una lesión grave, digamos, o con una recuperación que llevaba mucho tiempo, estaba presente apoyando a sus compañeros, y me parece que hizo también que el hincha de Tigre esté pendiente de su evolución, y me parece que tanto el hincha como el jugador pretendían otra despedida. Sí, total. Dentro de la cancha, ¿no? Sí, Creo sí. que él lo dice en su posteo de me hubiese gustado despedirme con la camiseta de Tigre, o sea, en otro ámbito, ¿no? Jugando, y en forma de también agradecimiento a tanta banca de la gente. Seguramente hay algunas cuestiones que desconocemos, tanto de parte del cuerpo técnico que termina decidiendo esto, y también quizás haya cuestiones del jugador. Seguramente habrá tenido ganas de despedirse en cancha, pero bueno, de que lo intentó, más que seguro, más de 2 años lidiando locura, con las lesiones, pero bueno, se terminó la carrera de Igiel Perotti como futbolista, al menos en esta etapa de Tigre. Sí, y otro dato también que no podemos dejar pasar es quién fue arquero suplente en el partido ante Banfield por Copa Argentina, Lucas Fuster, que fue convocado al seleccionado argentino. Sí, se dio a conocer después del partido ante Banfield esta noticia que siempre es bienvenida, obviamente, que
que diferentes divisionales de la selección tengan sus ojos en los juveniles del club, la verdad que es muy importante. Por eso hacía hincapié hace un rato de la importancia que hay que darle, ¿no? De que no es pérdida de dinero ni de tiempo, sino que es inversión pura. Inversión pura. Creo que después el rédito para el club es enorme. Y bueno, lo estamos viendo hoy con Lorenzo Scipioni, González. A futuro quizás también Felipe Zenobio y diferentes jugadores, que la verdad que es muy importante. Y seguir dándole bola, como se dice, ¿no? En la jerga del fútbol, a las divisiones inferiores, que es el alimento más próximo que pueda abastecer al plantel. O sea, el recurso más a mano. Y lo que hablábamos el otro día con Reynoso, ¿no? De decir, es un incentivo para los pibes que están abajo. Sí, total, obvio. Viendo estas situaciones, estas convocatorias, en el caso de Fuster para la selección que dirige Placente, Diego Placente, y que los motiva. Les da un incentivo para seguir peleándola y saber que el día de mañana pueden llegar a tener una oportunidad, ya sea en el caso de Scipioni como para pegar una venta a Europa, o en el caso de Fuster para formar parte, por lo menos dar los primeros pasos en un vínculo con la selección argentina. Y bueno, Fuster, sin ir más lejos, tiene como referencia inmediata a Felipe Zenobio, que también arrancó siendo una alternativa del arquero de turno, mayoritariamente de Gonzalo Marinelli. Y bueno, hoy es el dueño indiscutido de los 3 palos de victoria, así que yo creo que también el incentivo debe venir por ahí para Fuster en este caso. Exactamente. Bueno, estamos con nuestros oyentes del otro lado, los podemos convocar, tenemos el número de WhatsApp para que nos puedan enviar mensajes y obviamente también la invitación para aquellos que nos están viendo por YouTube, que se sumen al chat y puedan dar sus opiniones. ¿Qué le dejó este triunfo de Tigre por Copa Argentina, el pase a octavos y de todo lo que venimos hablando en esta semana turbulenta en la vida del Matador? Pasó de todo en una semana. Pasó de todo. De jueves a jueves, como hiciste hincapié en la crónica que subiste ayer en nuestra cuenta de Facebook. Una semana de jueves a jueves infernal. Infernal. Sí, que terminó de la mejor manera en cuanto a lo deportivo con el triunfo de Tigre en la cancha de Morón. Hay unos datos que subió Andy que seguramente después va a estar hablando. Hoy retomamos a las columnas. Hoy tenemos columnas, sí, hoy vuelven los chicos. Siempre agradecemos la predisposición que tienen a dar prioridad a las entrevistas y demás y ceder su espacio de sus respectivas columnas, como hacen habitualmente tanto. Uno me preguntó, Guille, ¿ya los limpiaron? No limpiamos a nadie. No. Tanto Guille con Bajo la Lupa como Andrés con su columna de historia y estadísticas. Hoy vuelven, así que en un ratito nada más vamos a estar hablando con ellos. Y decía, ¿no? De la buena racha que tiene Tigre en la cancha de Morón. Una cancha que estaba imposible para jugar al fútbol. La verdad, imposible. Que de hecho me parece hizo que el partido sea feo. Más allá de la superioridad de Tigre, se hacía muy difícil jugar ahí. Y te daba miedo cada jugada, cada pique, de que alguno se quede clavado en esa arena. Que la verdad no. Lo habíamos dicho acá cuando en algún momento se dudó si se jugaba en la cancha de Morón, se mencionó también la cancha de Independiente y demás. Yo había comentado que la cancha de Morón no estaba bien porque ya había visto el partido con Almirante, de Morón en Almirante, y se veía que. Por lo general, el estadio Morón siempre sufre de no tener un buen césped. No sé si será problema de la tierra, qué sé yo. Sí. No tengo y ahora entendimiento del tema, pero siempre tiene esa cuestión. Walter Ota la hizo acortar la cancha. Leí la noticia, o sea, la hizo angostar, digamos. Estaban las marcas. Ahora no recuerdo de haberlo visto en el partido de Tigre, justamente. No sé si lo hicieron para el partido siguiente. En cuanto a la gente, una gran convocatoria del hincha de Tigre. Convengamos también un horario difícil. No nos extraña igual, ¿no? Sí, el hincha de Tigre siempre fue muy convocante, pero sí, las cuestiones, día de semana. Sí. El frío que hacía también hizo Tremendo. durante toda la semana, que eso a veces quizás a más de uno lo hace pensar, en ir hasta Morón, cruzar todo el conurbano, o sea, del norte al oeste, fin de mes, el precio de las entradas, a veces por ahí no te incentiva tampoco el rival o el torneo. Bueno,
con todas estas cuestiones a cuestas, el hincha de Tigre se acercó en gran número, ganó también en las tribunas, pero bueno, es para destacar también, como decíamos al principio, Tigre le devolvió al hincha un triunfo importante que se festeja y que te da cierta tranquilidad para encarar este segundo semestre, que según Dabove será más difícil que el primero, porque en estas cuestiones que él puntualizó que Tigre tendrá como objetivo, se le suma la presión de la clasificación a copas, el tema del descenso y demás. Se agrega en este segundo semestre algunas cuestiones que quizás en el primero no tenía. No, y que tiene que ver, lo hablamos muchas veces también, o sea, en este primer semestre creo que Tigre hizo una campaña impensada, y me parece que la necesidad tapaba la expectativa, o sea, necesitábamos resolver una cuestión urgente, que era sumar. Sí, total. Impensado. Por eso se cumplió. ¿Dónde terminó Tigre? Porque termina clasificando a la ronda eliminatoria 2 fechas antes. De hecho, estuvo en el top 3 a lo largo de casi todo Queda el torneo. ese sinsabor de la eliminación en San Lorenzo, ¿no? En San Lorenzo, sí. Quedó ahí porque era un partido de Tigre, lo tenía para ganar contra un rival comprometido desde lo físico, en desventaja numérica. Entonces es como que quedó esa como que quedó un poco empañada la... Faltó que a Tigre... sumado al error de Nehuen Paz en esa jugada del último minuto, como que quedó empañado un poco todo lo que Tigre había hecho en gran parte del primer semestre. Se cayó bastante el equipo en la última parte, pero si haces en el conteo final, creo que la aguja da positivo. Sí. Teniendo en cuenta cómo venía Tigre, ¿no? En lo que haces hincapié vos. Pero bueno, esta cuestión de lo que puntualizó Dabove con respecto al segundo semestre. Como mínimo, tratar de empatar lo lograban en el primer semestre. Pero me parece ese también es otro punto que le da cierta complejidad a este clausura, que es la comparación con la apertura. Sí, seguro. Porque la vara quedó alta, como bien decías. Entonces, además de la presión de las copas, está esa comparativa permanente. Y como tenés los mismos partidos con distinta localía, también hasta podés comparar los partidos, si querés. Sí, obvio. Creo que consciente o inconscientemente vamos a estar atados a eso. Sí, hacer una comparativa permanente. ¿Cómo salimos con tal equipo en la ronda anterior? En las primeras 5 fechas logramos tantos puntos, ahora tantos. Sí. Creo que quizás puede llegar a ser un error de parte del hincha. Sí, es cuestión de números nada más. O quizás no, por ahí hay una sorpresa, pero la vara quedó alta, como dijiste, siempre y cuando si partimos el semestre en 2 partes. La primera parte que fue muy buena y la segunda que fue un poco más regular, pero que termina dando un saldo positivo porque Tigre termina fechas antes de culminar, clasificado a la segunda ronda, pero bueno, será cuestión de repetir y, como dijo Dabove, entre tantos puntos volver a meterse en la clasificación de playoff. Sí, vamos a ver cómo le va también a Dabove en esta segunda etapa, en este segundo torneo. Muchas veces hablamos de eso, ¿no? De su ciclo inicial muy bueno y que después hay un cierto decaimiento. Esperamos que así no sea y que además no seamos víctimas de tantas lesiones, ¿no? Es un tema bastante... Sobre todo en el sector ofensivo, sí, que Tigre estuvo diezmado. Bueno, el otro día contra Banfield, sin ir tan lejos, el propio Cabrera salió a los pocos minutos. A los pocos minutos, pero en esta acecho de las lesiones, digamos, Tigre pudo ir sorteándolas cuando el equipo estaba iluminado, porque el que entraba a reemplazar a un lesionado convertía. Entonces hacía como que se note menos. Bueno, para este partido puntual no pudimos contar con Alfio Oviedo ni tampoco con el Rulo Romero. Exactamente. 2 jugadores que han terminado el primer semestre a cuentagotas. Y con lesiones, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema también? Que parecen eternas, ¿viste? Que las recuperaciones. Total. Las recuperaciones terminan siendo eternas. O sea, cuando hay un parte médico te dicen 2 semanas. Nunca son 2 semanas. Y las fechas van pasando y se te va cayendo otro
Y llega un punto que no Recordemos tenés... que el Rulo Romero, por ejemplo, se lesiona en aquella noche en Córdoba, Sí. donde hace goles, donde hace un gol contra Talleres de Córdoba, Exacto. y vuelve recién contra San Lorenzo en el partido de playoff. Todo Sí. lo que pasó, una recuperación enorme. Entre esa desaparición del Rulo aparece Alfio Oviedo, haciendo dupla con Nacho Russo. Después se lesiona también Oviedo y es siempre lidiar con eso. En aquel momento contábamos todavía con la lesión eterna también, lamentablemente, de Proti. Sí. No teníamos ahí otra opción. Así que bueno, veremos. Que muchas veces también decía esa lesión de Proti, lamentable, que muchas veces se decía cómo lo necesitaríamos en situaciones como las que nos tocó atravesar, ¿no? Se pedía justamente su presencia y bueno, se terminó. Tengo entendido su salida o su ciclo en Tigre en una decisión de común acuerdo. Sí, por eso hay cuestiones que no sabemos hoy, que quizás con el correr de las semanas podemos tener alguna información o las propias palabras de algún protagonista, en este caso de Proti, o quizás en alguna declaración que pueda dar más desarrollo Dabove en cuanto a esta decisión. Pero debe ser también un poco difícil lidiar con tanto tiempo de lesión. Indudablemente te lleva a acordar, ¿no?, ciertas cuestiones. En este caso, si me pongo en los zapatos de Igiel, en este caso, tanto tiempo tratar de recuperarse que, bueno, seguramente quizás hasta le llegó bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, tendrá que ver, pienso, con la exigencia que impone Dabove y su cuerpo técnico para con los jugadores. También y un temor a una posible futura lesión. Quizás das alguna ventaja en lo físico. Yo creo que más que nada en las pretemporadas, ¿no?, de primera división, que son muy fuertes, ahí también puede reflejar el estado actual en cuanto a lo físico y quizás a raíz de eso también se haya tomado una decisión. Reitero, es cuestión de quizás dejar pasar algunas semanas donde tendremos seguramente más claridad con respecto al tema. Y bueno, para que el hincha del otro lado, que algunos ya fueron escribiendo, opinando sobre este tema, pueda tener más argumentos o más información del por qué se termina diluyendo la carrera de Proti en Tigre. Vamos, si te parece, con algún mensaje. Dale. Nahuel nos pone: buenos muchachos, acá bancando el programa, muy buena info como siempre. Tigre corazón pone. Arriba Tigre, nuestro amigo Maxi de Rugidos, que mañana tengo entendido que vuelven. Vuelven los muchachos. Vuelven así que al aire, muy bien. desde acá le mandamos un saludo a toda la banda. Nos deja un saludo. Y también nos escribe Coco Olivos, un fiel oyente, y también nos sigue en todas las redes. Sí, señor. Una lástima que los hinchas no pudimos despedirnos de Igiel dentro de una cancha. Era versus Banfield unos minutos. Gracias por informar. Sí, es un buen detalle, ¿no? Podría haber sido, por lo menos para que tener ese aplauso final y cerrar un ciclo de un jugador de fútbol dentro de una cancha de fútbol como corresponde, ¿no? Pero bueno, está eso, viste, que los técnicos muchas veces, no digo que lo haya hecho en este caso Dabove, pero viste que dicen de no querer arriesgar, de que por ahí tampoco se puede usar un torneo como para despedir a un jugador. Sí. Hay mucho en juego, no sé. Debe haber algunas cuestiones también así que seguramente habrán entrado en ese paquete del acuerdo final entre ambas partes. Seguramente se habrá cruzado la idea contra Banfield, puede ser. Pero bueno, hoy hablamos con un resultado 2-0, con el diario del lunes, podemos decir hubiera sido bueno. Quizás si el resultado hubiera sido adverso y ante todo eso pones a Proti, quizás la gente se termina hasta enojando. Sí. Es todo así muy, muy superficial también muchas veces. Bueno, aquí algo más que te haya quedado de lo que dejó el partido en el sur. La presencia de Arias por Paz. Jugó bien. Bueno, respondió. Voy a decir algo que es mi parecer. La dupla Lazo-Arias es muy buena, me gusta. No lo descubro, yo no soy, esto no es una ciencia. El propio Arias ha demostrado cada vez que había ingresado en el torneo anterior que tampoco es un descubrimiento en Tigre. Un jugador con mucha personalidad, que sabe lo que hace. Obviamente que ahora va a tener, antes era un gran suplente, Cachil Arias. Ahora no hay margen. Se lesiona alguno de los dos y ya tenés que recurrir
a otro defensor. Pero a mí me gustó. Yo creo que le va a venir muy bien este rodaje a Cachila. Y creo, reitero, hizo una gran dupla, o puede ser una gran dupla. Solamente tenemos como referencia este partido ante Banfield, donde no tuvieron muchos sobresaltos, pero yo creo que si se consolida puede ser una gran dupla. Sí, quizás a diferencia de Paz podés notar que tiene menos juego aéreo. Y porque tiene menos altura también. Exacto, Sí, pero sí. también te ofrece otras cosas, que se anima a salir más. Si no me equivoco, O el que gol de sale más en Tigre, bloque el gol de también, ¿no? Scipioni nace de Paz de abajo, digamos, cuando nace la jugada, cuando se origina. Tiene esas cuestiones también. Me acuerdo un partido ante Talleres, en Córdoba, en un momento agarraba la lanza, se iba para arriba, Sí. como en la mejor época de Mariano Echeverría. Pero bueno, yo creo que es un jugador consolidado, es un jugador que se lo ha visto, al menos en este tiempo, siempre cumpliendo desde el lugar que le tocaba estar, y la vez que tuvo la chance de jugar siempre estuvo a la altura. Veremos ahora siendo titular y junto a la dupla con Joaquín Lazo. Sí, y falta el tema ruso, ¿no? Que vuelva al gol también el delantero principal que tiene este Medio equipo, que ¿no? todos buscábamos un poco eso el otro día en cancha de Morón, de que bueno, se le abra el arco también a Russo, va a ser muy importante. Es lo que decíamos al principio. Es como que no interesa quién haga el gol, ¿no? Sí. Mientras sea para el beneficio del equipo, bienvenido. Propiamente, si es Armoa, lo dije siempre también, creo que la gran mayoría de los hinchas que reclaman fin de ciclo o cosas parecidas para con el delantero paraguayo, no creo que deban tener un encono personal con Armoa, sino por el simple hecho de ver que no ha rendido en varios partidos. Y tuvo un montón de oportunidades. Entonces Eso como también que a es veces malo. el hincha se fastidia y a veces peca de no, que se vaya y demás. Pero si él tiene que recomponer su carrera en Tigre a base de goles, bienvenido, no tengo problemas que se quede Armoa, obviamente. Pero bueno, aquel que haga el gol y mientras sirva para un triunfo de Tigre, bienvenido sea. Porque ante todo está Tigre, sí. Siempre Tigre. No Bueno, terminamos todavía. No terminamos, no, queda un rato largo todavía. Tony, si te parece, hacemos una pequeña pausa y enseguida ya nos conectamos con la primera columna de este Siempre Tigre 109. Esta temporada, sentí Tigre, sentí Tigrevisión.